Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Gime Chipare de hoy día, miércoles 9 de septiembre. ¿Cómo les va? ¿Cómo va la semana? Mitad de semana. Espero que muy bien. Hoy día vamos a tener a dos invitados muy interesantes. Uno de ellos es arquitecto y especialista en vinos, y el otro es chef y además apasionado por la gastronomía nacional. Hoy día vamos a conversar de vinos, de comida, de patrimonio nacional, todo lo lindo que es nuestro país, toda la rica gastronomía, los productos de primer nivel que tenemos, que exportamos, así que hace una entretenida conversación. Espero que se vayan sumando. Si tienen preguntas o comentarios, por favor, son muy bienvenidos. Así que ahora voy a invitar a que se sume a la conversación a Luis Ramos y a Nicolás Cañas. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias. Hola Jime, hola Hola, Luis, ¿cómo estás, Nico? muy Gusto estar con bien, ustedes. ¿Cómo les va? ¿Cómo va todo por muy allá? bien, muchas gracias por esta invitación, Jime, y un gusto estar aquí conversando con usted, como decía antes, de vino y de gastronomía en el mes de la patria, y además tenemos otra fecha importante que es el Día Nacional del Vino, el 4 de septiembre, que fue la semana pasada, así que muchas gracias por esta invitación y esta instancia de compartir con usted y tu hermano que es un amante de la gastronomía, chef. Así que un tremendo privilegio. Muchas gracias a ti por Muchas aceptar. Yo sé gracias. que la agenda está ocupada, así que para mí es un lujo tenerlos acá, de verdad. Luis, porfa, preséntense, que la gente los quiere conocer. Bueno, Luis Ramos, mi nombre, chef instructor en diversas instituciones de educación técnico profesional dentro de Chile. Apasionado por la gastronomía, apasionado por el vino también. Y también muy al pendiente, muy interesado en lo que es patrimonio gastronómico nacional. En el fondo, es un concepto que, pese a lo profundo y arraigado que lo tenemos, no lo dimensionamos, no lo entendemos en la real magnitud que tiene. Entonces, una de mis pasiones es poder hacer ese levantamiento y revisitar las tradiciones culinarias a nivel más cotidiano. Entonces, Claro. creo que eso. Oye, Nicolás, quiero que nos hables un poco más de ti. Yo te conozco hace algunos años, no voy a decir tanto porque nos vamos a echar al agua, pero que no somos tan jóvenes. Pero tú eres arquitecto. Sí, ¿Cómo, sí, cómo se fue desarrollando, gestando este tema de tu amor, tu pasión por los vinos? ¿Nos puedes contar respecto a eso? sí, yo soy arquitecto de formación y nos conocimos ahí en la Católica con la Jime cuando yo estaba haciendo el magíster de arquitectura. Y en el magíster me especialicé en la línea más bien de investigación histórica y por la línea de patrimonio. Entonces, desde el ámbito del patrimonio me fui aproximando al tema del patrimonio vitivinícola. El tema del vino era un tema que por gusto me gustaba tomar vino. Entonces ahí fui juntando mi formación profesional de arquitecto, formación profesional de investigación histórica y con la pasión que era el tema del vino y me puse a trabajar en proyectos de investigación de patrimonio vitivinícola, trabajando con distintos valles de Chile, con algunas viñas, con la Asociación Gremial de Productores de Pisco. Entonces llegué al tema y al mundo del vino desde la investigación histórica y desde el patrimonio vitivinícola, un tema que es súper importante, como decía Luis, y que una pega que tenemos que hacer los amantes de tanto del vino y la gastronomía es la puesta en valor de esto, pues la puesta en valor, darlo a conocer, y lo que me pareció interesante lo que decía Luis, acercarlo en lo cotidiano al consumidor, pues. No dejarlo como algo tan lejano, sino de qué manera podemos aproximar esto al consumidor final. Excelente, excelente. Oye, ¿cómo está la situación ahora de la producción de vino con todo esto, el tema de la pandemia? ¿Tuvieron que generar como nuevos canales de distribución, de venta? ¿Cómo se ha manejado un poco este tema? Sí, mira, en general este fue un año bien extraño desde el punto de vista de la vendimia. La vendimia también tuvimos nosotros, todos los años son distintos y por eso todos los años también los vinos van cambiando. Uno trata de mantener un mismo hilo, un mismo concepto en la producción de los vinos que elaboramos, pero cada año el vino va a salir con sus características por las condiciones climáticas. Y este año fue un año complejo porque fue un año muy caluroso, había llovido poco, entonces
las uvas venían más un poco estresadas, entonces la evolución del vino hacia la vendimia fue muy rápido, entonces fue un año complejo en cuanto a la vendimia, y después además vino todo de la pandemia, que desde el 15 de marzo nosotros estamos acá en Chile con las cuarentenas, con las restricciones, entonces también eso hacía más complejo todos los procesos, todo el tema de logística, para llevar a cabo una vendimia desde el punto de vista productivo fue difícil. Y después yendo a la segunda parte de tu pregunta, yo creo que ha sido bueno, y eso también yo creo que ahí el Luis después nos puede aportar desde su experiencia. La gente del ámbito, tanto del vino y de la gastronomía, hemos encontrado los nuevos canales de distribución y para llegar al cliente. Antes los vinos normalmente había que pasar por un distribuidor o por algún distribuidor, tiendas de venta, clubes de vino. Ahora se está dando mucho más esta relación del vínculo directo y la venta directa con el cliente, el cara a cara, la relación de contacto directo, y que eso ha sido muy rico. Yo creo que eso ha sido muy bueno para la industria, y la venta de vino ha sido alta, ha ido creciendo, la gente consume vino en la cuarentena, pero yo creo que lo más rico es encontrar este nuevo modelo de venta donde es mucho más cercano al consumidor. ¿O no, Luis? Sí, claro, son dos escenarios que si bien es complejo en cuanto a la normalidad del mercado, tanto gastronómico como de vino, en tu caso particular, sí es súper importante generar ese vínculo que decía Nicolás, porque además de dar un producto de calidad, tú estás poniéndole un rostro y el trabajo de alguien a ese producto. En el fondo, eso a nosotros como consumidores también nos permite valorar mucho el proceso que hay detrás. Estamos acostumbrados ya a nivel de industria, a nivel de economía global, a fijarnos solamente en el producto y perdemos un poquito la cadena de valor. Justo que también actualmente se está tratando a nivel gastronómico, que corresponde al el valor del plato, no por el plato en sí, no solo por la técnica asociada o por el resultado final, también por el producto. Productos específicos con denominación de origen, de quizás productores locales, rescatar la producción de pequeños agricultores y llevarlo a un nivel de alta gastronomía. Entonces, ponerle rostro, ponerle alma al producto en sí, creo que ha sido un cambio muy, muy interesante y que se ha notado sobre todo en la situación actual de confinamiento, que también las personas estaban mucho más sensibles y más abiertas a generar vínculos distintos dada la dificultad de los vínculos físicos inmediatos. Entonces, desde esa perspectiva ha sido dentro de todo lo malo ha sido una muy buena oportunidad para comenzar a generar este cambio. Y desde el punto de vista tuyo, Luis, se han generado también nuevas redes desde del ámbito, lo que estabas diciendo tú, la relación con los productores. ¿Eso también ha cambiado? Sí, igual a nivel gastronómico mucho más compleja la situación. Yo creo que tú, estando en la Municipalidad de Providencia, está al tanto la situación de ciertos barrios específicos que son rutas gastronómicas básicamente, y ya desde octubre hasta la fecha, dado toda la contingencia que se ha presentado en estos meses, se hace difícil a nivel de negocio. Claramente, la obligación y la necesidad también implica que tenemos que reinventarnos. Entonces, actualmente hay muchos chefs muy destacados, con quienes he compartido, a quienes admiro mucho en su trabajo, que se han visto obligados en variar un poco su concepto y entregar este tipo de productos, pero que a su vez también genera pequeñas innovaciones que a lo mejor nosotros no podríamos probar sus preparaciones o sus productos si no fuese directamente en un local. Entonces, afortunadamente se genera esta visión y nos permite a nosotros como consumidores también acercar lo que quizás no conocíamos porque no entrábamos a un local específico, pero ahora tenemos la posibilidad de que ese producto entre en nuestro hogar con el rostro de alguien detrás. Entonces, sí, se ha generado esa dinámica en realidad. Oye, la gente se empezó a sumar, están saludando, ven que Nicolás está bebiendo vino, dicen que qué estás bebiendo y que recomiendes, pero antes yo quiero que por favor Nicolás nos cuente, porque tú tienes un proyecto muy bonito que lleva ya un tiempo gestándose, un proyecto familiar que se llama La Fábula de Guaniligüe, y me encantaría que por favor nos contaran. Yo ya estuve revisando el sitio web, muy bien creado, unas imágenes muy bonitas. Tengo que decir que me encanta el etiquetado, es precioso, pero por favor cuéntanos del Valle de Litata, de las bodegas patrimoniales de Adobe, queremos saber todo eso. Gracias. Oye, mira, el proyecto, como tú decías, Jimé,
es un proyecto familiar, es un proyecto que desarrollamos con mi señora. Es un proyecto que empezamos hace 3 años y es un viñedo, es un campo en el Valle Litata. El Valle Litata, para los que no conocen, es un valle que está en la zona sur del país, está entre Chillán y Concepción, está a media hora de Concepción el Valle Litata, uno de los valles más al sur del país, y además uno de los valles, como tú decías también, Jiménez, que tiene una tremenda historia, una historia patrimonial y una historia vinculada a los orígenes del vino chileno. Una historia de más de 400, casi 500 años de historia, con la llegada de las primeras plantas al país, traídas por los españoles y sobre todo por los jesuitas. Entonces, un valle que tiene una tremenda historia y un tremendo patrimonio, tanto desde el punto de vista vitivinícola, por los vinos que se producen, que son cepas especiales y no son cepas a las que estamos acostumbrados, que ahí Luis también conoce bien la industria o el consumo a nivel nacional, no sé, a nivel nacional la gente está acostumbrada a tomar el Cabernet Sauvignon, el Carmener, no sé, pues ¿cuáles son los vinos que más te piden, Luis, por ejemplo? Habitualmente, y sí, son clásicos de restaurante, un Cabernet Sauvignon, un Carmener, pero también apuntando a eso, creo que en los últimos años, creo que en los últimos 7, 10 años, ha existido un cambio con respecto a la intención de consumo. Y un poco lo que conversábamos cuando probé tu vino, que me pasó personalmente, y antiguamente uno buscaba un vino importante para una ocasión importante, y toda la ceremonia social de descorchar un vino estaba enfocado en alguna celebración o algún evento de suma importancia, no era un consumo cotidiano. Por Claro. consiguiente, eran vinos que tenían características bastante intensas. Y actualmente se ha acercado mucho el consumo de vino a nivel cotidiano. Por eso está cambiando bastante y se están trabajando con viñas mucho más pequeñas, mucho más específicas, con cepas distintas, con formas de vinificación distintas que nos entregan distintas experiencias. Dentro de ese sentido, o sea, yo creo que también lo ha visto a nivel de mercado, cada vez más viñas, más productores están ofreciendo productos mucho más novedosos, y ya lo clásico está como relegado al asado del día domingo o a situaciones particulares, y nosotros estamos buscando un consumo de un vino, como lo defino yo, un vino que sea fácil de tomar, que en el fondo te den ganas de o regar el jardín con una copa de vino o quizás escuchar un disco con una copa de vino sin Claro. mayor exigidad, sin mayor aspaviento, sino que solamente por el hecho de disfrutar un buen vino. Entonces Claro. creo que existe una apertura del público últimamente, tanto a consumo del vino o a nuevos sabores, por ejemplo, a nuevas preparaciones, y eso afortunadamente ha generado mayor dinamismo en la industria. Así que creo que es súper positivo este cambio de visión que hemos tenido como consumidores. De visión, claro. Y en esa línea, Jiménez, lo que nosotros producimos ahí en nuestra viña, que se llama la Fábula de Guariligüe, mira, esta es la etiqueta. Canta, es preciosa, Nicolás. La Fábula de Guariligüe, y es el nombre de la viña. Ahí. Ahí está. La Fábula de Guariligüe. Guariligüe es el nombre de la localidad. La comuna se llama Coelemu, pero Guariligüe es la localidad dentro de Coelemu. Y las cepas que se producen, que son estas cepas que yo digo que son especiales de esta zona y que son las cepas, algunas cepas que son muy antiguas, como la cepa País o el Moscatel, y más recientemente, de comienzo del siglo XX, década 1920, 1930, llega el Cinsault. Entonces son esas las 3 cepas principales que encontramos, Cinsault, Moscatel y País, que son cepas que la gente, como decía Luis antes, no estaba acostumbrada a tomar, pero cada vez tenemos, durante quizás los últimos 10 años, 7, 10 años, el consumidor sí ya está buscando estos nuevos vinos. Como decía Luis, también vinos más ligeros, fáciles de tomar, vinos del día a día, vinos que uno abre una botella y uno se la puede tomar en una noche fácil entre 2 personas, sin necesidad de dejarla guardada después. Entonces son vinos que son súper ricos y agradables de consumir. Eso es lo que encontramos en esta zona. La bodega nuestra, que después si quieren ver, lo pueden ver ahí en el sitio web, tenemos nuestro Instagram y nuestro sitio web de la Fábula de Guariligüe. Era una bodega antigua, una bodega también que debe tener unos 120, 130 años, y construida con las técnicas tradicionales de la construcción tradicional chilena, muros de adobe, construcción de estructura de madera, la techumbre con tejas de arcilla cocida, muros de piedra, y eran bodegas además que se adaptaban a la geografía del territorio. Este es un territorio, el Valle Litata,
que está emplazado en la cordillera de la costa. Entonces, la característica que tiene es que es un territorio muy sinuoso, lleno de montaña, es muy sinuoso, muchas pendientes. Entonces, estas bodegas se adaptan a ese territorio y a esas pendientes. Y la gracia más que después en el interior o la manera de funcionar de la bodega era por sistemas gravitacionales. Como no habían bombas, todo era manual, todo funcionaba por la gravedad. La uva llegaba por el segundo piso, se hacía la molienda, la primera fermentación y después por gravedad se bajaba las cubas, estas grandes cubas o toneles de 20.000 litros, de 10.000 litros, que son enormes, estos que uno ve en fotos muy antiguos, bajaba por gravedad a esas cubas y toneles. Entonces es muy bonito eso, que estas bodegas patrimoniales se adaptan a la geografía. Entonces se vio eso cuando buscábamos un lugar para tener una viña, nos interesaba que tuviera este vínculo con la historia. Y por otra parte, la Alejandra, mi señora, ella es de Concepción y pasaba los veranos con su familia ahí en el Valle Litatia, en el sector de Confluencia, Quinchamalí, en esa zona. Entonces también había un apego de ella y sus raíces con esta zona de su infancia. Entonces fue un poco esas dos cosas, buscar este territorio patrimonial con una vasta historia en torno al tema del patrimonio vitivinícola y además este vínculo que tenía con el pasado de la Alejandra. Qué bonito. Oye, mira, ya nos están empezando a preguntar. ¿Te importa? ¿Puedo dejar los datos de la fábula? Porque quieren saber como canales de venta, con quién contactarse. Voy a compartir las redes sociales de la fábula. Ahí los mandamos. Y los vinos estos quedan impecables con las pizzas. Ahí con una pizza de mozzarella. Luis subió una foto de unas pizzas con mozzarella maravillosas. Vamos a empezar a hablar de comida porque de hecho alguien me pregunta, Víctor, bueno, que es Víctor Mardones, que es parte del team de la comunidad. Él le encanta el pinot, entonces dice con qué lo podría acompañar. Ay, yo me gusta el vino, no, reconozco que no sé mucho de vino, me gusta el vino tinto, y lo único que podría decir es que la gente bebe vino blanco cuando, no sé, consume marisco y quizás vino tinto con pasta, con carne, pero no sé nada. Entonces me encantaría que entre los dos nos fueran explicando la variedad, con qué se puede, con qué es mejor acompañar, con qué tipo de comida. Sería genial si nos pudieran dar ese approach. Ahí yo creo que Luis es más experto que yo, así que parta Luis y yo lo voy apoyando. Sí, mira, habitualmente está esa antigua relación de vino tinto, carnes, vino blanco, pescados, mariscos, y es por lo que comentábamos un rato, el tema de características súper definidas, vinos potentes, con una carga tánica grande, astringente, entonces obviamente van bien con carnes o sabores más intensos, quizá un poco más grasos. Y no, ahora a mí lo personal me encanta tomarlo con pescado, con carne, en realidad con cualquier preparación un poco más ligera, que un vino que tiene una carga frutal bastante entretenida, tanto en nariz y en boca, no tiene tanta madera como podría tener un Cabernet Sauvignon, por ejemplo. Pero sí es súper importante también entender, y aquí me meto un poquito en tema de patrimonio gastronómico, que en el fondo, claro, son aproximaciones, son sugerencias con respecto a combinaciones de aroma y sabor, pero también hay que entender que cuando nosotros hablamos de un plato en particular, o por ejemplo cocina nacional, que es lo que nos convoca hoy día, tenemos que definir que la cocina chilena la podemos definir desde 4 pilares fundamentales, que es el goce colectivo, es decir, cómo nosotros como sociedad, como familia, nos relacionamos alrededor de la comida, el vínculo con el territorio, que es súper importante. Eso se suma origen y calidad de los productos y también bebidas locales. Entonces, estos 4 pilares muchas veces también nos pueden dar pauta de con qué consumir un producto, porque habitualmente pensamos en comer una carne con vino tinto, pero ¿por qué no, si estamos dentro de un territorio de productor, por qué no consumir una carne con chicha, por ejemplo, o algún plato tradicional con chicha como podría ser a nivel más antiguo, más remoto? Pero sí, claramente a nivel de industria y de mercado existen ciertas sugerencias, un tema de estructura de sabor y de aroma que nos guían un poquito y nos dan una pauta con respecto a qué vino consumir. Por ejemplo, yo soy fanático de en los asados, yo me encanta tomar vino blanco. Entonces, parte mucho del gusto personal también. Sí, yo creo que ahí está la base. Yo creo que ahí hay 2 cosas clave que dice Luis. Por un lado, lo último que acaba de decir, que finalmente el mejor mariaje es el que a uno más le gusta.
Yo creo que eso es lo principal. Y claro, hay algunos tips de maridaje que finalmente te van condicionando con qué cosa queda mejor, pero al final es lo que más te gusta. Y hay algunas cosas, claro, que puede ser que algunos vinos, más que quede mejor, puede ser que no conviva o que no converja bien o no converse bien con un cierto plato. Pero yo creo que todo en general queda bien combinado y si a uno le gusta, va bien. Y yo creo que lo otro que era clave y que va vinculado además con el otro aspecto que decía Luis, porque claro, uno puede variar o porque convergen los sabores los sabores sobre todo del vino y de los platos. Otro lado es por oposición, cosa que se produzca un contraste entre el vino y lo que tú estás comiendo. No sé, lo mismo, lo que pasa, por ejemplo, con los vinos dulces, cuando uno toma un vino cosecha tardía, esto también, o un late harvest, o un asoleado, o un pajarete, que son los distintos nombres que encontramos estos vinos dulces en el país, uno lo come con un queso azul, por ejemplo, y ahí se te produce un maridaje por contraste y que queda maravilloso. Pero después los que conviven, no sé, por la carne grasa, con un vino, no sé, pues con un Cabernet Sauvignon o con un Carmener, y después está el tercer tipo de maridaje, y que va en la línea de lo que decía Luis, que es por el territorio. Entonces, finalmente, ahí uno tiene que ver maridaje que uno encuentra históricamente en ese territorio con elaboraciones típicas también asociadas a ese territorio, los productos de ese lugar. Entonces, si uno encuentra, por ejemplo, productos de mar, y los vinos que se dan, como el Pinot Noir, que es un vino que se da bien con influencia costera, que es un vino fresco, entonces puede quedar súper bien variado un vino tinto con ese tipo de comida costera. Entonces, yo creo que esos son los tres tipos de maridaje que uno puede ir buscando, pero al final también te condiciona mucho lo que a ti te gusta. Exacto. Oye, aquí están soplando chicha de manzana con cordero, un chacolí, no tengo idea. ¡Qué rico! No sé. Oye, Luis, bueno, para los que no saben, Luis es mi hermano menor, mi único hermano. Él, voy a contar esto, inicialmente él se desenvolvió en otras áreas. Él estudió ciencias políticas y luego descubrió esta pasión, siempre la tuvo, pero en el fondo se decidió a darle forma y estudiar gastronomía. ¿Nos puedes contar más cómo ha sido este recorrido? ¿Por qué te encanta tanto la gastronomía chilena en particular? ¿Por qué siempre estás en la búsqueda de rescatar los sabores, las rutas como las picadas para comer rico la comida típica chilena? Cuéntanos. Sí, bueno, sí, yo antes de dedicarme a la cocina pasé por la Universidad de Chile, después por la Universidad Católica y terminé estudiando cocina. Una decisión que dejó muy contento a mi papá, con un buen tiempo. Están contentos, están orgullosos. Sí, están contentos, han visto los frutos. Mira, yo tuve la fortuna que uno de mis profesores y director de carrera en esa época era don David Barraza, que es un tremendo referente de la gastronomía nacional. Y él siempre nos inculcó el valor por lo nuestro. Pero ahí nosotros empezamos a pensar en qué es lo nuestro efectivamente, sobre todo cuando hablamos de cocina chilena. Hay muchas personas que dicen que la cocina chilena no es de alto nivel, que nos dejamos llevar por las tendencias que llegan de afuera, pero tampoco entendemos cómo se configura la gastronomía nacional, que en el fondo nosotros no podemos hablar de la cocina chilena, ese concepto como tal no existe. Lo que nosotros tenemos son distintas cocinas que en la medida que se van desarrollando y se van entrelazando configuran las características de la cocina nacional, pero claramente no podríamos hablar de una cocina homogénea si tomamos, por ejemplo, la zona norte con el extremo sur. Y eso también es un punto importante, que cuando nosotros hablamos de cocina nacional o de cocina chilena, también nos dejamos cerrar mucho por las fronteras geopolíticas, que es un tema no menor. Muchas veces nos pasó que presentábamos un plato, trabajábamos una preparación en clase sobre todo, yo hago patrimonio gastronómico, y muchos chicos me decían, profe, pero ese plato es peruano, profe, ese plato es boliviano. Y nuestra misión también es entender y explicar y mostrar que todo esto se configura no por fronteras, sino que por sectores culturales, sectores claro, de producción, sector geográfico también, que en el fondo si tiene una geografía similar, claramente va a haber una relación directa entre la cocina del sur de Perú, la del norte de Chile, la de Bolivia, la del norte de Argentina, que comparten mucho en común. Entonces, es entender
cómo funciona la cocina chilena y cómo se configura para poder hacernos un juicio sobre si vale la pena, o como muchos dicen que no nos da como para alta gastronomía, y yo siento que sí. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, con el caso de España, que actualmente y durante los últimos 30 años han sido la gran potencia culinaria a nivel mundial, y es porque tuvieron más de 50 años mirándose el ombligo. Tuvieron 50 años haciendo sus recetas, las recetas de la abuela, las recetas de la tía, las recetas familiares, las recetas de pueblo, y luego de eso, de este estudio, de esta valorización de sus tradiciones, recién entonces se sintieron con el derecho de aplicar técnicas nuevas, quizás hacer variaciones con respecto a los platos y a los resultados finales, y eso les permitió llegar a donde están, pero partieron desde una base muy personal, muy de ellos. Entonces, creo que eso es lo que faltaba a nivel de industria nacional de gastronomía chilena, pero actualmente tenemos claros ejemplos que esta visión está cambiando. El mismo tema de trabajar con productores más pequeños, con productos específicos de ciertas zonas, eso ya habla de un cambio de criterio o de un cambio de paradigma en realidad, es decir, oye, está bien, afuera vamos a comer productos de distintos orígenes a nivel mundial, pero ojo, también tenemos nuestros productos, también tenemos nuestras tradiciones que trabajadas de buena manera y entendidas, claramente nos van a generar una base, y sobre esa base poder ir construyendo. En el fondo, el patrimonio, al menos el patrimonio gastronómico, el patrimonio cultural, no es dogmático, va evolucionando, va cambiando. Entonces, muchas personas hablan de ciertos platos, ciertas preparaciones, pero dicen, oye, pero eso no es chileno. Por ejemplo, a mí me encantan los zapallos italianos rellenos, yo creo que a todo el mundo le gustan con papitas fritas encima, y es un plato de influencia árabe directa. La palta reina, yo creo que no hay restaurante chileno o parrilla en Chile que no tenga en su carta una palta reina, una palta york o una palta cardenal. Pero esas paltas que nosotros sentimos tan chilenas, tan de cocina nacional, son de tradición francesa de la época de oro de la hotelería en Chile, del Hotel Carrera, del Hotel Crillon, del Hotel Santiago, que es donde actualmente funciona el Hotel Fernández Concha, que fue uno de los primeros núcleos de alta gastronomía en Chile, y actualmente venden completos. Entonces, si nosotros no entendemos estos procesos, claramente nos va a costar asimilar la cocina chilena con el valor que realmente tiene. Yo creo que ahí está, le quería hacer una pregunta a Luis, y yo creo que ahí está la riqueza. Yo creo que no sé, tomando lo que tú dices, la gastronomía chilena se ha ido construyendo en el tiempo por la influencia que hemos tenido a lo largo, no sé, de los últimos 200, 300 años, influencia de distintos procesos de inmigración, y de eso se ha ido adaptando nuestra gastronomía con la gastronomía que había local. Y ahí mi duda, Luis, y lo que te quería preguntar, quizás la deuda nuestra está en la puesta en valor o reconocimiento, no sé cómo decirlo, no sé cómo plantearlo, en torno a la comida de los pueblos precolombinos, los pueblos originarios. Yo creo que por ahí hay un vacío, ¿no? O tenemos platos hoy que tienen su origen en los pueblos, no sé, por la cultura mapuche, diaguita. ¿Qué opinas ahí tú de eso? No, mira, claramente tenemos esa deuda en primera instancia con las tradiciones prehispánicas, pero también dado el centralismo que nosotros tenemos como país. En el fondo, si nosotros hiciéramos un análisis que se hizo el año 2016, que fue un estudio sobre la gastronomía chilena, que se desarrolló para el concepto de marca país, marca Chile, se identificaron 16 cocinas o 16 estilos de cocina chilena. Mira. Y eso en su punto nos genera como una forma de entender cómo se da esto. Y claro, se marcaba mucho el tema de las cocinas más étnicas, como la cocina aymara, que tiene un tremendo valor, la cocina mapuche, que también es, de verdad, un mundo inmenso, muy rico, y que nos enseña algo que yo creo que es algo que nosotros hemos perdido. En el fondo, entender la cocina, la gastronomía, casi como parte de la cosmovisión de los pueblos. En el fondo, sociedades que se basan en la agricultura o en la crianza de ganado, pero que están súper conectados con la naturaleza, con los ciclos de la naturaleza, que respetan sus estaciones, respetan sus periodos de siembra, cosecha, y eso, si te fijas, lo estamos haciendo ahora, pero no desde una perspectiva tan consciente, sino que estamos volviendo al pequeño productor, al producto de temporada, a las cosas más naturales, y lo estamos haciendo ahora teniendo a mano, durante cientos de años,
esta influencia directa, pero que dado el centralismo que nosotros tenemos, lo omitimos. ¿Cachai? Nos pasa mucho con el tomate. Yo me acuerdo cuando éramos chicos, inicio de los 90, tú eras más grande, Jimena, nosotros comíamos tomates solo en el verano. Solo en el verano. Y era este tomate jugoso, blando, rico. Con olor a tomate, con olor a tomate. Y ahora tenemos tomate todo el año. Y yo me pregunto, ¿desde cuándo los tomates son crocantes? Claro. ¿Desde cuándo un tomate al morderlo hace crunch? Entonces, eso nos hace pensar en cómo lo estamos entendiendo. Entonces, yo creo que sí, tiene razón Nicolás en ese sentido de que necesitamos un reconocimiento. A mí no me gusta hablar de conceptos de rescate patrimonial o rescate de las tradiciones porque no se perdían. Están. Lo que pasa es que no le damos la visión. Porque ese es un punto fundamental. Ahora, también hay otro punto al respecto, y con esto termino la idea. La cocina, yo creo que la cocina y todas las tradiciones en el fondo son un lenguaje, son un idioma. Y en la medida que nosotros no conocemos todo el lenguaje, se va perdiendo y se transforman en lenguas muertas, como es latín actualmente, que no evolucionó porque la gente dejó de hablarlo. Si nosotros nos olvidamos de todas estas tradiciones, no revalorizamos tanto en los productos, los productores, las tradiciones culinarias, los platos, la forma de cocinar, las técnicas de cocina, claramente puede llegar a un punto en que las perdamos. Entonces la idea es evitar esto. Yo creo que estamos a tiempo y esta pandemia también nos ha ayudado mucho a volver a ese vínculo con el territorio y a esa pertenencia, el convivir alrededor de la cocina. Porque actualmente, por la mayoría, nosotros comemos solo y comemos mirando un muro, un local de comida al paso. Ya no tenemos esa convivencia, ese estar y compartir alrededor de la cocina que es tan importante. Oye, Guillermo Arcos, que es un chileno que vive aquí hace ya algunos años en Boston, tiene una pregunta para Nicolás, aparte que lo saluda, está muy entretenido con la conversación. Dice, consulta para Nicolás, si acaso tú sabes la razón por la cual los vinos chilenos que llegan a Estados Unidos son ácidos. ¿Son ácidos? Sí, ¿será el transporte? ¿Será... No sé. No tendrá, no hay como una razón. No, lo desconozco, no sé por qué será. Bueno, pero tenemos otra pregunta. Lo siento, Guillermo. No, pero está bien. Tenemos otra pregunta de Felipe Padilla, que también es de nuestro team. Acuérdense que mañana está Felipe con el Escuche Parlante. Va a estar muy, muy bonito el programa de mañana. No voy a adelantar nada, pero está muy, muy, muy bonito. Él pregunta, ¿se usan aún las pipas de greda o solo madera y acero? En el campo de mi abuelo, Melipilla se usaba hace 100 años, en la época en que Melipilla era zona de greda y grandes mostos. Sí, claro, lo que pregunta Felipe, efectivamente se siguen usando las antiguas tinajas, que son tinajas de barro, y que se ocupaban mucho, eran muy tradicionales de la zona, no sé, pues ahí en Casablanca decía Felipe, ¿no? Melipilla. ¿Sí? Melipilla. Melipilla en Casablanca son típicas de la chicha la hacen casi todos los chicheros, la hacen en tinajas de greda, en la zona nuestra también, o en Cauquenes, en todas esas partes se ocupaban estas antiguas tinajas. Lo que pasa con las tinajas es que se fracturaban muy fácilmente, son muy difíciles de mantener y conservar en el tiempo. Entonces, debido a eso se perdieron muchas. Y por otra parte, la tinaja, cuando un vino se te avinagra, se te echa a perder, la tinaja al tiro se te contamina y después es muy difícil limpiarla y sacarle el gusto a vinagre. Entonces también las tinajas dejaban de usarse por esa razón. Pero las viñas actualmente que buscan el rescate patrimonial o la puesta en valor de las formas tradicionales de hacer vino, están incorporando en su forma de hacer estas tinajas, porque te agrega un montón de valores en el proceso de elaboración del vino, como en una barrica, por ejemplo, la tinaja que aporta, te aporta, por ejemplo, la microoxigenación. Uno deja el vino ahí y se va oxigenando lentamente y eso te hace que sea un vino mucho más rico, sus características en aroma, en boca, lo hacen ser vinos mucho más sabrosos, mucho más potentes que un vino, por ejemplo, que se conserva en un estanque de acero, que es mucho más neutro, sin oxigenación, mucho más estabilizado. Entonces los viñedos buscan ahora la incorporación de las tinajas. Hay otros viñedos que también hacen el rescate patrimonial de las pipas, las antiguas pipas, que de ahí donde viene la palabra del pipeño. Están rescatando las pipas y las barricas de madera
que ocupaban sus abuelos, las están restaurando, limpiando y rescatando para poder elaborar ellos ahora sus vinos en estos recipientes. Entonces, siguen existiendo y hoy cada vez se están buscando incorporar más en los procesos, por un lado para buscar productos más complejos, más ricos, y por otra parte rescate de esta forma tradicional que también va un poco en la línea de lo que decía Luis, rescatar esto de estas tradiciones porque estaban tan perdidas. Yo creo que también hay un trabajo importante de los viñateros, de los enólogos, de las nuevas generaciones, de rescatar esa identidad que se iba perdiendo. En la zona nuestra, por ejemplo, de Itata, se da mucho que son viñateros que son la quinta, tercera, cuarta, quinta generación de productores de vino, que están desde sus bisabuelos, tatarabuelos, y estos jóvenes están rescatando esa tradición de hacer vino que está un poco en decadencia, que sus padres, sus abuelos lo que hacían era pipeño y vendían en garrafa, y ahora lo están poniendo en valor vendiendo estos nuevos vinos muy bien elaborados, incorporando la tinaja. Entonces va también en la línea de rescatar estas tradiciones de estos valles que tienen tanta historia. Mira, Felipe nos cuenta una anécdota. Dice que para las heladas en la época de su abuelo se hacían fogatas y la gente se levantaba de madrugada a soplar las grandes especies de abanico para que la helada se levantara, que era un gran trabajo en equipo de la época y que de esta manera en el fondo evitaba que se quemaran los racimos de uva con la helada. Ahora eso me imagino que está todo automatizado, ¿o no? Mira, yo aquí en Chile, en Francia se sigue ocupando eso todavía, de que prendan fogata entre los viñedos. Aquí en Chile yo no lo he visto ahora último, no tengo antecedentes que se haga. Y claro, y eso lo resuelven con temas tecnológicos. No sé, por ejemplo, en Casablanca, que uno de los valles que tiene más influencia costera y tiene muchos problemas con el tema de la helada y la humedad que entra en la mañana a los viñedos desde el mar. Y eso lo resuelven con, no sé, cuando uno va camino a Viña o a Valparaíso, uno ve que están los viñedos de Casablanca y que está lleno de eso como molinos, hay unos molinos blancos y esos tiran aire, hay otros que tiran aspersores de agua, cosa que se congele como una burbuja de agua en torno a los brotes que se están saliendo. Entonces hay como distintas técnicas, pero claro, todo con la incorporación de la tecnología ahora. De todas maneras. Oye, Luis, una pregunta para ti que la hace Víctor Mardones. Él sabe que nuestra familia está muy ligada y que sentimos un cariño, un amor especial por los caballos, pero él dice que ¿de qué manera podrías incorporar tú o se podría incorporar a la gastronomía chilena la carne de equino? Está bueno eso. Mira, de hecho la carne de caballo está incorporada a la gastronomía chilena. Lo que pasa es que muchas veces nos avergonzamos de reconocerlo. O sea, por reglamento, las carnicerías que venden caballo tienen que decir que son carnicerías de equino. La carne de caballo es una carne muy sana, tiene mucho menor porcentaje de grasa que la de vacuno. A ver, se puede incorporar, pero creo que leía la pregunta y la tomé desde otra perspectiva. Y en el fondo lo que, claro, uno piensa en caballo, piensa en animales que son muy inteligentes. Todos los animales son inteligentes, que son animales muy bellos, muy... O sea, podría ser un poco complejo en un local decir, ¿sabes que yo vendo carne de caballo? Se hace actualmente, en algunos, más que nada en zonas de cocina étnica. Pero yo creo que hay que entender también cómo yo consigo esa carne o cómo utilizo el producto, y que es algo que también es fundamental para poder generar un cambio de conducta entre los consumidores. Yo antes consumía mucha carne roja, y sigo consumiendo carne roja, pero estoy comprando carne de criadero específico. Antiguamente, y esto es como anécdota, por ejemplo, el origen de los porotos con vianda. Antiguamente, se optimizaba el uso del recurso animal. En el fondo, era tanto el trabajo para criar un animal que en el momento del sacrificio y el faenamiento se utilizaba todo. En el fondo, yo creo que todos hemos comido en algún momento pantrucas hechas con jugo de pata, por ejemplo. O las jaleas que hacían antiguamente con los huesos de los animales, el queso de cabeza, prieta, longaniza, el cuero, los porotos con cuero. Los porotos con rienda surgieron que hay dos versiones en realidad.
pero me gusta mucho porque grafica esto de la optimización del recurso. En el fondo, el cuero de chancho habitualmente se lleva a curtiembres para después generar aperos para el trabajo en el campo. Ya llegada la temporada de invierno, en donde ya los alimentos comenzaban a escasear, sobre todo de la crianza de animales, muchas veces se encontraron sin proteína animal para poder acompañar las preparaciones. Eh, ¿Qué se hacía? Se tomaban estos cueros que estaban en proceso de curtiembre y se cocinaban junto con los porotos, dado que los porotos tienen un tiempo de cocción más prolongado, entonces nos permitía ablandar este cuero, que se cocinara y ser comestible. Para acelerar la cocción se cortaba en tiras muy delgaditas y literalmente los porotos con rienda eran porotos con cuero para riendas. Entonces el concepto de porotos con rienda es literal, Ah, es mira. literal. No tenía idea. Ya cuando esta cocina, que es la cocina centro campesina, llega a los centros más urbanos a través de las estaciones de tren, básicamente, se adapta al paladar un poquito más urbano, más citadino, y se cambia el cuero actualmente por tallarines. Claro. ¿Sí? Pero por otro con renta literal. Muy similar al concepto del quinto cuarto, el concepto del comer interiores. Ah. Yo creo que actualmente las nuevas generaciones son muy reacias a comer interiores, a comer panita. Por ejemplo, nosotros comíamos panita mucho, son de verdad Mi mamá no come deliciosas. seso. Eso, que también son Eso, maravillosas. claro. La guatita. Patitas, mollejas, que habla de la utilización del producto en general. Creo que ahora nos vamos mucho a, si no es un lomo, no es un filete, no como carne. Entonces también estamos generando un mal proceso productivo en donde criamos un animal entero, lo alimentamos para potenciar uno o dos cortes. Entonces Claro. yo creo que eso también es que nosotros tenemos que responsabilizarnos con respecto al consumo. Si el caballo, y volviendo a la pregunta original, tuvo una buena vida, fue bien optimizado su uso como producto alimenticio, yo no le veo el inconveniente, en el fondo, pero siempre que haya honestidad y transparencia con respecto a lo que yo estoy ofreciendo y el por qué lo estoy ofreciendo. Si estoy ofreciendo una carne de caballo porque se me ocurrió, es muy distinto a si yo al cliente le digo, mira, sabes que por tradiciones se utiliza la carne de caballo, esta carne viene de tal lugar, entonces yo creo que también es obligación de la industria gastronómica comenzar a educar al comenzar con respecto a lo que nosotros queremos entregar como concepto, que es súper Claro. importante. Oye, Y en el campo se sigue haciendo la muerte del chancho. Por ejemplo, ahí en la zona donde vamos nosotros en Itata, matan un chancho, es una fiesta, matan un chancho, se juntan un día, matan el animal y ocupan todas las partes, se llevan todo, sacan de todo, sacan para hacer lo que decís tú, las prietas, no sé, por las longanizas, ahí lo siguen aprovechando. todos sí. Es porque se entiende el esfuerzo que hay detrás Claro, del producto. algo muy bonito. Tengo mucha relación con el norte y amigos que hicieron investigación en el norte. Y a uno de mis amigos le tocó asistir a una ceremonia de sacrificio de un llamo, que se consume mucho la carne de llamo en el norte, que para nosotros es desconocido. Nosotros vemos los llamos, las llamas, en el fondo cuando se habla de ganado se habla en masculino. Lo vemos como para la foto, pero el consumo de carne de llamo ha sido fundamental en el desarrollo de los pueblos del norte. Y nosotros no lo sabemos y no hemos comido carne de llamo y una carne muy, muy sana, muy rica. Y tocó que particularmente en esta ceremonia de sacrificio, que se hace una ceremonia para sacrificar el animal, se le agradece por su vida, por entregar la vida para la alimentación del pueblo, se le agradece por la compañía y se le invita a que vaya a descansar nuevamente y se reúna con la Pachamama. Entonces, hay un concepto totalmente distinto en la relación que tienen con sus alimentos, cosa que nosotros por un tema de industrialización hemos perdido. Claro. Que se está recuperando poco a poco, sí, pero falta mucho. Pero es ese vínculo con el conocer nuestra comida, créanme que nos ayudaría mucho, no solo a entender estas tradiciones, sino que también incluso a ser mejores personas, a entender qué es lo que hay detrás, el esfuerzo que hay detrás, y nosotros podemos valorar eso. Oye, ahora, bueno, tengo una última pregunta para Nicolás. Antes de comenzar, quiero que nos metamos en temas de gastronomía y de vinos como para septiembre, como lo que más se consume, preparaciones y un sinfín de cosas. Pero tengo una pregunta que a mí en particular me importa mucho los temas de sustentabilidad
y en el sitio web de La Fábula habla de que parte del proceso de la producción de los vinos se utiliza, está muy apegado al tema sustentable, que tiene que ver con el tema de regadío, de tratar de conservar la humedad que hay en la zona. ¿Cómo nos podrías contar un poco más respecto a eso? Sí, mira, para nosotros es un concepto importante el tema de la sustentabilidad. Nosotros estamos, como un proyecto que estamos partiendo hace poco, es un proyecto que lo hemos ido, la idea es ir incorporando progresivamente el tema de la sustentabilidad, partir con conceptos de sustentabilidad, después tratar de ser viñedos naturales y nos gustaría después llegar finalmente a que sean viñedos orgánicos, ir haciendo quemando todas las etapas. Pero claro, aquí en la zona se da mucho que ha sido una zona, como les comentaba al comienzo, una zona que históricamente ha sido una zona productora de vino, pero que durante el último siglo ha sido muy intervenida con la producción, por ejemplo, de bosques de pino y de eucalipto. Entonces, eso ha generado un impacto ecológico muy fuerte en la zona. Entonces, yo creo que es importante el trabajo que uno puede hacer desde su viñedo, aunque sean pequeños tramos de tierra. Otra característica que tiene este territorio es que está muy segmentado. Casi todos los campos que uno encuentra son campos de 1,5 hectáreas, 2, hasta 5 hectáreas. Entonces, si el trabajo uno lo puede partir de lo que uno tiene, aunque sea mínimo, yo creo que ya es un aporte. Y en ese sentido, en el caso nuestro, por ejemplo, hay un pequeño humedal, una pequeña vellita dentro del terreno. Entonces, yo creo que es importante ir rescatando. No sé, el anterior dueño lo ocupaba para sus animales y la vega estaba seca, la vegetación natural que se da en ese lugar la habían quemado. Entonces, estos años han sido de recuperación, por ejemplo, de esa pequeña vega y que vuelva la fauna, que son sobre todo aves y ranas, por ejemplo, que hay harto ahí en esa zona, que se han ido recuperando en ese sector. Después, otra característica que encontramos es que estos son viñedos plantados en cabeza, que es este sistema que no tienen espaldera, entonces la planta crece como que fuera un arbusto, crece el tronquito y sobre el tronco pues crecen las ramas desordenadas, entonces como que fuera un arbusto así rastrero, no tienen lo tradicional que uno ve en la zona central, que son los palos con los alambres, que es lo que va guiando el crecimiento, esa es la espaldera. Aquí no es espaldera y crecen en sistema cabeza y además son de secano interior y secano costero, entonces no tenemos riego, entonces no utilizamos agua en el proceso de elaboración del vino, tratamos de utilizar lo menos posible, el agua la utilizamos, por ejemplo, para la limpieza de las máquinas, que es el mínimo uso que podemos dar, pero no se ocupa agua para el riego, tampoco se incorpora agua en los vinos, que en la zona central, y además existe una ley que restringe qué cantidad y porcentaje de agua se le puede agregar a los vinos, nosotros no incorporamos agua a los vinos, entonces tratamos de ser lo más sustentable, amigable y cuidadosos con el entorno, tratar después, por ejemplo, de enfocarnos en tratar de no ocupar productos que no sean orgánicos, productos que dañen, por ejemplo, la presencia de insectos, no sé, las abejas que son tan importantes en los procesos naturales y ecológicos. Y en ese sentido nosotros también somos parte y formamos una asociación, una agrupación que se llama Agrupación de Productores de Censo de Guariligüe, Viñateros del Censo de Guariligüe. Ahí somos 15 asociados, de esos 15 asociados, 8 embotellamos vino, y por ejemplo nos establecimos reglamentos o lineamientos que son los que tenemos que cumplir, y los reglamentos que tenemos los 8 productores de vino son estos mismos: no utilizar el agua para regar las plantas, no utilizar agua en los procesos de elaboración de vino, que nuestros vinos sean producidos y embotellados en el mismo terreno. Entonces también ir reduciendo la huella de carbono, no tener que llevar el vino a un punto para que te lo embotellen, después traer las botellas de vuelta ya llenas, entonces que sean vinos producidos y embotellados en origen. Entonces, ir respetando todos esos elementos, lo mismo que les decía, si las bodegas fueron planificadas originalmente y que funcionaran por gravedad, tratar de recuperar eso, tratar de usar la menor cantidad de temas eléctricos, de energía eléctrica. Entonces, ser amigables con el medio ambiente y con el entorno. Entonces, esos son un poco los conceptos que hemos ido trabajando. Hay efectivamente otros grupos que son más extremos, que trabajan, por ejemplo, con la biodinámica, que la biodinámica
depende también de los ciclos lunares, se ocupan solo abonos naturales, ocupan el guano de los animales, tienen también, producen unos abonos que le llaman la Fórmula 500, que está hecho solo con componentes naturales y hay que aplicarlo a cierta época del año con una luna específica, hay que aplicarlo en la noche, también ocupan los cachos de los toros. Entonces, esos son procesos que ellos son como los más extremos o los más evolucionados, los más avanzados en cuanto a relación con el medio ambiente y protección y cuidado, y a eso nos gustaría ir apostando en el tiempo, pero son procesos progresivos. Oye, buenísimo. De verdad, eso está perfecto, porque si todas las compañías trabajaran de esa manera, yo creo que el impacto sería mucho mayor. Y de hecho, Julio Almau nos dice felicitaciones por la labor que realizan en cuanto al tema sustentable. Y Felipe tiene una pregunta para Nicolás, que si acaso tú sabes la historia del Carmener en Chile y que si es real, que se ha escuchado que era una cepa que estaba desaparecida en Francia y se redescubrió en Chile por los 80 y los 90. ¿Tú sabes algo de eso? ¿Es verdad? Sí, a comienzo, o no me acuerdo bien si es fines del siglo XIX o comienzo del siglo XX, viene un virus, no un virus, una plaga que es la filoxera. La filoxera es un insecto que se metía en las raíces de las parras y mató miles y miles de hectáreas de viñedos en Europa, en Francia, España. Se dice que gran parte de los viñedos que hay en Francia actualmente son de las plantas que vinieron los franceses después de la filoxera a buscar a Chile. Ellos vinieron a buscar sus cepas que perdieron a raíz de la filoxera a Chile y se replantaron en Francia y en Europa. La filoxera fue terrible y la única forma de controlarla era quemar los viñedos. Entonces se tuvieron que quemar, no hubo control y en Chile, gracias a las fronteras naturales que tenemos y que es lo que tenemos que uno reclama de repente o la gente reclama cuando llega al aeropuerto y el SAC te controla y esos controles son fundamentales. Tenemos barreras naturales de control de plaga y que gracias a eso a fines del siglo XIX no nos llegó la filoxera y nuestros viñedos son algunos de los viñedos más antiguos del mundo a raíz de esto. Entonces, una de las cepas que se consideraba que era una cepa que ya estaba perdida, que ya no existía en ninguna parte del mundo, era el Carmener. Era el Carmener y acá en Chile producíamos un merlot, pero que era un merlot muy raro. Entonces, todos los especialistas, los enólogos, los sommeliers decían, pucha, que es especial el merlot de Chile, es distinto al merlot de cualquier lugar del mundo. Sí, siempre lo encontraban que no calzaba con las características normales que tiene un vino, merlot. Entonces, en el año 1994 viene un especialista, un especialista francés, y ve plantas del supuesto merlot en el sector del Maipo, donde está Santa Rita, ve plantas de merlot y él dice, pero esto no es merlot, pues esto claramente no es merlot por el color de la hoja, por la forma que tiene la hoja, por la forma que tiene el racimo, cómo está creciendo. Entonces lo empiezan a ver, a analizar y ahí se dan cuenta que es el Carmener. Entonces lo que nosotros vendíamos como merlot era muy distinto al merlot del mundo, porque no era merlot, pues era Carmener. Entonces una cepa que se creía muerta, perdida, desaparecía hasta el año 1994 se redescubre en Chile, y por eso se habla de que es una cepa emblema de nuestro país, que es una cepa característica, que es única, porque se produce ese redescubrimiento de esta cepa que se creía extinta acá en Chile. Entonces es una historia bien entretenida. Mira, es verdad, así que Felipe ya salió de dudas y es real. Oye, claro, y los especialistas que hacen el estudio de la cepa con las características de hoja, racimo, son los ampelógrafos. Entonces, este francés es un ampelógrafo que era especialista en estudiar la fisionomía de la vid. Sí, porque uno que no sabe puede encontrar todas las parritas iguales. Claro, y son muy distintas, las hojas son distintas, el racimo es distinto, el grano es distinto, todo es distinto en cada una de las cepas. Es verdad. Oye, Luis, ya que vamos a
la próxima semana ya fiestas patrias, va a ser una celebración distinta, pero igual se puede celebrar en la casa. ¿Qué es lo típico que la gente consume es asado y empanadas o anticuchos? ¿Qué más? ¿Qué rescatarías tú? ¿Cómo armarías un buen menú de fiestas patrias? ¿Y con qué vino lo acompañarían? Otro imperdible, otro que no puede faltar. ¿Cuál? El choripán. ¿Ah? No, el que diga Luis, po. Sí. Choripán. Falta el choripán. Mira, yo soy muy fanático y algo que pasa mucho que no estamos muy acostumbrados pues, a tener una pequeña costa, no somos muy acostumbrados a utilizar todos los productos marinos que tenemos, pero a mí me encanta preparar pescado a la parrilla. Un buen pescado, un pescado graso con piel, un jurel fresco, que estamos en temporada jurel, un jurel fresco a la parrilla, créeme que funciona perfecto. Quizás junto con el asado también poner un trozo de pescado en la parrilla, quizás una paila de acero o una fuentecita que aguante calor, con unos mariscos, un poco de vino blanco, mantequilla, y ya cambiáis la perspectiva del asado, que ya de por sí es pesado, bastante indigeste comer tanta carne, más la empanada. Entonces quizás jugar un poquito con distintos productos, o la misma entrada en lugar del choripán como aperitivo, ¿por qué no preparar un pequeño ceviche o algún mariscal frío que nos acompañe, que nos dé cierto equilibrio con respecto a la comida en sí? Que, bueno, eso se pueden hablar los nutricionistas, yo ahí me resto, yo solamente quería gozar y disfrutar, pero claramente un buen asado tiene que ser con un buen vino. Insisto, depende mucho del gusto, porque también nosotros hablamos de hoy un carmener o un merlot para esta carne. Si nosotros como consumidores no podemos entender la diferencia directa entre estas dos cepas en una cata ciega, creo que no hace mucha diferencia. No hace mucha diferencia entre si elijo un carmenero o un merlot para esta carne, si no la voy a notar en primera instancia. Pero sí, que sea un vino, hay muchos vinos que son de tradición familiar inclusive, que a lo mejor no son grandes vinos, pero que a nivel de gozo colectivo, que saben que para el 18 el Tata tomaba ese vino y es el vino que compran. Entonces, depende mucho del gusto y también la historia personal. Vino tinto, obviamente. Yo no soy muy amigo del terremoto en fiestas patrias, la verdad no me llevo muy bien con él. He tenido mala experiencia y ya tengo confianza. Pero un buen vino, un vino blanco frío, considerando que en septiembre ya hay días que son más cálidos, ir jugando, en el fondo, darnos cuenta que podemos salir del asado y de la empanada, o sea, podemos jugar con un ceviche, quizás con algunas preparaciones más a pescado, o por qué no alguna preparación más del norte, quizás. Entonces podemos jugar con distintas opciones. Yo recomendaría, si voy a hacer un asado, en lugar del choripán, hacer un ceviche de entrada. Quizás un ceviche con cochayuyo, que también te va a dar una nota fresca, una nota salina que te va a refrescar, te va a aligerar mucho la sensación de grasa y de pesadez finalmente. Jugar con destilado nacional con sour, el rescatar el tema de, por ejemplo, un apiado, un enguindado tradicional que antes nosotros consumíamos de bajativo, que era el que hacía la abuela. Entonces, jugar un poquito con las opciones que tenemos. Tenemos un montón de opciones. El tema es que nosotros como consumidores queramos salir de esto. Yo recomiendo una parrilla de pescado, quizás ceviche. ¿Por qué hacer empanadas de marisco? ¿Por qué no hacer empanadas perdón, ¿por qué siempre empanadas de pino? ¿Por qué no hacer empanadas de algún otro tipo de carne? Empanadas de charqui, por ejemplo, que quedan también. Empanadas del norte, empanadas salteñas, que son con papa, por ejemplo, que también son más pesaditas, pero nos dan una opción más, un poquito más abierta a lo que celebramos básicamente, que son las tradiciones nacionales y a la patria. Entonces, ahí podemos ir con un buen sensor de la fábula. Todo queda perfecto. Todo queda perfecto. Oye, muy bien, Luis. Oye, yo tomé nota ahí de Luis porque encuentro que, claro, comer 4 días el asado es como mucho. Entonces, el jurel a la parrilla o cualquier pescado graso a la parrilla encuentro que es una muy buena opción. Así que lo vamos a probar también eso. Sí. Oye, nos vamos a alargar 3 minutos de manera excepcional porque sé que ya es tarde, yo tengo 1 hora de diferencia con ustedes, están cansados me imagino, pero nos están preguntando recomendaciones de vino. Varias gente me ha preguntado cómo puede obtener los vinos de la fábula. Yo compartí la página web y el Instagram, me imagino que ahí si le escriben van a tener respuesta. Preguntan, ¿qué carne para la cacerola? Y la receta de un chimichurri. Quizá la receta la puedes redactar, yo la comparto en la comunidad para que, si es posible, Luis,
Sí, mira, una base de chimichurri va a ser siempre vinagre, aceite, comino, orégano, ajo, ají de color, puede ser un poco de laurel, un poco de merquén. Piensen en los condimentos de base de la cocina chilena, que son los mismos que le ponemos a la empanada, a la cazuela, a todo. Entonces, esos 5 condimentos son la base de la estructura de la cocina centrocampesina. Y carnes para la cacerola siempre privilegian carnes que sean de cuarto delantero, es decir, de la mitad de adelante de la vaquita, o carnes con hueso. Como las vacas inclinan su peso, son carnes mucho más fibrosas, más resistentes. Por consiguiente, requieren una cocción más prolongada sin desarmarse. Una carne a la cacerola, perfectamente un potrillo, una punta paleta, una picana, por ejemplo. También funciona bien un osobuco a la cacerola, porque al tener hueso, tiene mayor cantidad de tejido conectivo, nos da más sabor. Las carnes al hueso son más sabrosas. Eso aquí. Carnes con hueso, sabrosas, pero duras. Cuarto delantero, carnes más fibrosas, pero que aguantan mejor una cocción a la cacerola. Porque es un despropósito, por ejemplo, hacer una entraña o un lomo vetado a la cacerola. Yo lo considero un despropósito. ¿El Tapapecho abastero? a la cacerola de ¿El carne. abastero? ¿El abastero también? El abastero para mí es mi corte favorito porque sirve para todo. Ah, Absolutamente para todo. perfecto. De hecho, el mejor corte del mundo. Ah, bueno. Abastero, por eso. Oye, yo les quiero dar Oye, las Jimé, gracias. Dime. espérate, antes de cerrar Sí, sí. y reforzando ahí lo que decía Luis y lo que dijo antes, yo me pongo la camiseta por el Sensó y por esta agrupación además que tenemos allá en el Valle Litata de productores del Sensó. Yo creo que el Sensó es una cepa que es muy desconocida, acá en Santiago se conoce muy poco, nosotros siempre decimos que tenemos una doble pega, tenemos que dar a conocer la viña y además la cepa, que es una cepa que no la conoce, y hasta triple trabajo porque la gente conoce poco el Valle Litata, ya es un poco más conocido, pero el Sensó la gente lo desconoce, pero el Sensó es una cepa ligera, ideal para acompañar una parrilla, lo mismo lo que decía Luis, un pescado graso, te queda impecable también el Sensó, y el Sensó un vino fresco, liviano, muy frutal, aromático, después en boca es fácil de tomar, y además uno lo tiene en el refrigerador, lo tenéis en el refrigerador, lo sacáis muy frío, lo abrís, lo guardáis, lo metí en una cubetera como que fuera un espumante o un vino blanco para mantenerlo bien heladito y tomarlo helado en la copa. Y nosotros el trabajo que vamos a hacer, que estamos impulsando como asociación, es que el Sensó sea el vino del verano en Chile, tal como en Francia el Beaujolais Nouveau, que es un vino muy parecido al nuestro, que es un vino ligero, fresco, y que durante los meses del verano, en 3 meses, se le agota el Beaujolais en Francia, y los japoneses también se lo compran, y los chinos les encanta esa cepa. Nosotros tenemos que apuntar a que el Sensó sea nuestra cepa del verano, que esos 3 meses o 4 meses, diciembre, enero, febrero y marzo, la gente tome Sensó en Chile. Es un vino para tenerlo en la piscina, para tomarlo en la playa, para las tardes del verano. Entonces nosotros full camiseteado, que la gente conozca el Sensó, que lo pruebe. Y además un adelanto, esto es, lo vamos a lanzar también como en un mes, 2 semanas más, que vamos a sacar estos vinos. Oh, Vino en lata, muy, muy explotado y desarrollado en Estados Unidos la industria del vino en sí, lata, sí. también en España, en Chile todavía no se ha hecho mucho, hay mucho por hacer y se pueden hacer vinos de muy buena calidad, sobre todo vinos con las características de los nuestros, que son vinos frescos que no requieren guarda. La lata conserva el vino en una forma óptima, incluso dicen que mejor que una botella, porque en la botella uno puede tener un corcho defectuoso que te puede dañar un vino, la lata te lo deja neutro completamente. Entonces vamos a explotar este nuevo formato y en 2 semanas más debiéramos estar ya con este producto que son con las 3 cepas tradicionales, vino en lata Sensó, Moscatel y País, y además óptimo para la época del verano. Así que el Sensó de la Faula que Luis me había pedido lo tenemos sin stock y no vamos a tener hasta diciembre. Entonces, mientras tanto, vamos a tener este vino en lata para que Luis ahí nos contacte. Bueno, Oye, voy a tener sí, que cambiar el six-pack de cerveza por un six-pack de vino, que es De una buena vino, inversión. es para el refrigerador, es muy buen producto. oye, Así que justo todos invitados a buscar, a incursionar en algo, en esto distinto. Estamos acostumbrados, y que lo dijo Luis, o tú lo dijiste, Jim, en el comienzo, no me acuerdo, que en torno al tema del vino hay todo un proceso del descorche, de ver, de servirlo, de que el vino esté bien, hay un protocolo, pero yo creo que también tenemos que jugar por sacarle ese velo. El vino tenemos que desordenarlo un poco, chasconearlo,
hay muchos productores de vino que también dicen, no, ¿cómo mi vino lo voy a relacionar con un vino con frutilla? Pucha, si el chileno toma y si es un vino, un buen vino con una buena preparación de vino de frutilla, yo creo que es súper válido. Entonces tenemos que, lo mismo, rescatar, explotar esos tragos tradicionales elaborados con los vinos, con nuestros vinos, y lo mismo, buscar nuevos formatos, no quedarnos pegados en la botella, buscar nuevos formatos, y lo mismo, buscar nuevas cepas como el Sensó, el País y el Moscatel, que son cepas que no estamos acostumbrados a tomar. Mira, qué buen dato, voy a estar atenta al lanzamiento. Yo voy para allá y no voy a Te alcanzar. esperamos en octubre. No voy a alcanzar. ¿Cuándo? En octubre llegas tú, ¿no? Sí, la segunda semana. Ya, Pero pues ya lo vamos a tener. no voy a tener Sensó botellita para traerme. Yo me quería traer. Ah, no, pues. No, todavía no vamos a tener. Bueno, no importa. Oye, les quiero dar las gracias. Hay un montón de comentarios. Lo voy a responder, chicos. Gracias a la gente que nos acompañó con sus comentarios, con las preguntas. Nicolás, agradecerte. Yo sé, tu agenda está súper copada, pero aún así te hiciste el espacio para conversar sobre tu proyecto y sobre vinos, que de verdad hay cosas que nosotros no sabíamos, que el común de las personas no tiene por qué saber, y tú en esta hora has disipado un montón de dudas y ha sido muy bonita la conversación. A ti, Luis, por la pasión con la que hablas en relación a la gastronomía chilena. Yo sé que para ti es muy importante, no lo digo porque seas mi hermano, pero sé todo el trabajo y la formación que le inculca a tu alumno en los institutos para que esto en el largo plazo nunca se pierda y que vayamos en el fondo atesorando nuestros productos, que es muy importante. Así que nada, les agradezco de nuevo, lo pasé increíble, espero que les vaya bien en todos sus proyectos, chicos, los lanzamientos, las clases, en todo, y espero en una oportunidad volver a conversar con ustedes sobre este tema. Así que 1.000.000 de gracias. Gracias a ti, Jime, y un gusto haber compartido aquí con ustedes. Luis, un tremendo gusto, pasó volando la hora. Estuvo muy entretenido. Sí, yo sentí que se nos fue demasiado rápido, creo que podríamos en algún momento repetir. Ahora sí Hay que repetirlo. De todas maneras, chicos. Buenísimo. Muchas gracias. Cuídense. Gracias. Que estén bien. Nos vemos. Chao, chao. Chiquillos, nos pasamos del tiempo, pero hay harta gente conectada, así que no voy a cortarlo, voy a contestar los comentarios. 1.000.000 de gracias, estuvo muy interesante la conversación, estuvo muy entretenida. Espero que pasen un bonito resto de semana, cuídense mucho, disfruten este inicio de... Todavía no llega la primavera, pero ya sé que está mejorando el tiempo en Chile, así que disfrútenlo, cuídense mucho y nos vemos el próximo miércoles. No se olviden que mañana está Felipe Padilla a las 8 con Escucha Parlante, va a tener un programa muy bonito, así que no se lo pueden perder para que lo disfruten. Cuídense, que estén muy bien. Chao.